Abra su Biblia en el libro de Juan 10. Versículo 7 en adelante. Vamos a ir empezando desde el 1. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Juan 17. 17. ¿O va a empezar del 1, hermano? Sí, el 1. Desde el 1. Vamos a empezar desde el 1. Y dice en nombre de Cristo Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. En esta tarde vamos a mirar que el Señor, permítame, disculpe, sí, gloria a Dios. El Señor nuestro Dios, Cristo Jesús, dice que Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, y aquí en este capítulo nos ofrece dos cosas muy importantes. En primer lugar, nos está ofreciendo la vida eterna, ¿verdad? Y nos está ofreciendo pastos, nos está ofreciendo alimento. Entonces, miramos que dice que Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca, ¿verdad? Y dice el 4, dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas las siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los que antes vinieron de Jesús, dice que eran salteadores y ladrones. No les importaba el rebaño. Miramos a los maestros de la ley, miramos a todo este grupo, los saduceos que había, a todos los que enseñaban, ¿verdad? Ellos no les importaba. Dice la palabra que ellos anunciaban la palabra y exigían muchas cosas. Haz esto, no hagas aquello, y exigían en una manera, en gran manera, que querían perfeccionar a la persona, querían una persona perfecta, y miraban algún detalle, ¿verdad? Y querían apedrear a las personas o matarlas.
porque habían cometido faltas, ¿verdad? Habían pecado. Pero miramos a nuestro Señor Cristo Jesús, el pastor, ¿verdad? Pastor que dice que Él es el buen pastor, y Él vino, y como Él es el buen pastor, dice que Él da la vida por las ovejas. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Miramos al rey David, que él era un cuidador de ovejas, y él amaba a sus ovejas, él las cuidaba, las llevaba a donde había pastos, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando venía un león o un oso, incluso si ya la había tomado, dice que él corría y se la quitaba de la boca, le quitaba de la boca a la oveja, ¿verdad? Y dice que hería al oso. Y así nuestro Señor Jesús, Él da la vida por las ovejas, ¿verdad? Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, que sin merecerlo, ¿verdad? Porque nosotros éramos unas ovejas descarriadas, unas ovejas, ahorita vamos a mirar unos capítulos, incluso dice la palabra que nosotros éramos unas ovejas de otro corral, de otro redil, ¿verdad? Pero así vamos a continuar. En el 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quienes son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja. Las ovejas huyen y el lobo las arrebata. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me reconocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿verdad? Jesús es nuestro buen pastor. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros, si nosotros le reconocemos, dice la palabra del Señor que debemos andar como Él anduvo y cumplir sus mandamientos. Porque dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo, lo que les mando, ¿verdad? Es nuestro Señor, es nuestro Dios. Entonces, ahora nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, sino a aquel que dio su vida por nosotros. Nosotros le debemos a Él y no tenemos con qué pagarle. Porque si quisiéramos pagarle aún con nuestra propia vida, ni nuestra vida nos pertenece. No somos ni dueños de nuestra propia vida. Entonces, ¿qué le podemos nosotros ofrecer? ¿Qué tenemos que ofrecerle? Más solamente agradecerle, solamente darle gracias, solamente y obedecerle, ¿verdad? Bendito Señor. Y el 16, muy importante, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas. El Señor vino por su pueblo, vino al pueblo de Israel. Entonces el Señor dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Nosotros somos esas otras ovejas. Él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, dice. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos esas ovejas, ¿verdad? Vamos a mirar aquí en Isaías. No pierdas aquí porque vamos a regresar. Isaías 53, 6. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Isaías 53, 6. Dice en nombre de Cristo Jesús: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros andamos descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros vivíamos en nuestro mundo, creyendo que estábamos bien, creyendo que no necesitábamos nada. Yo, cuando me hablaban de Cristo Jesús, yo decía: sí, yo lo conozco, Él es mi Señor, pero a mi manera. Yo decía las cosas a mi manera, creyendo que yo estaba en la verdad, que yo tenía la verdad y que no tenía nada que enseñarme, ni nada yo que aprender. Pero yo ignoraba las Escrituras, lo que el Señor pide, lo que el Señor exige, ¿verdad? Y uno en su ignorancia, o yo en mi ignorancia, por ejemplo, yo decía que estaba bien, incluso me creía bueno. Decía: no, pues yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no insulto a nadie, no le robo, no lo golpeo, no hago mal. Y me creía yo bueno. Pero cuando venimos a la palabra, ¿verdad? La palabra nos dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra y estudiamos, escudriñamos la Escritura, ¿verdad? Nos damos cuenta de que siempre hemos sido faltos ante el Señor nuestro Dios, y que tenemos que enderezar nuestro camino, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra del Señor que todos nosotros nos descarriamos y andamos cada cual como ovejas, dice, perdidas, descarriadas. Andamos por caminos, dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, y mira uno, dice: pues este camino parece bueno, ¿verdad? ¿Qué de malo hay aquí? Pero no nos damos cuenta que dice la palabra del Señor que su final es camino de muerte. Vamos a mirar aquí en Efesios 2, 11. Efesios 2, 11 en adelante. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados
eran llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros no teníamos ni parte ni suerte, ¿verdad? El Señor había venido por su pueblo. Había venido al pueblo de Israel. Y dice que nosotros en ese tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de las promesas, y no teníamos esperanza, y sin Dios en el mundo. Pero es tan grande la misericordia del Señor, que ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 11, los habla acerca de su pueblo, y hace una pregunta que si el Señor desechó a su pueblo, y dice: en ninguna manera, sino que el Señor dice que los endureció el corazón de su pueblo para que se apartaran de Él, para que por medio de la rebeldía de ellos, dice, nosotros tuviéramos entrada. Y dice, entonces ya quedaron fuera. Dice, no, tampoco, en ninguna manera. Dice que Él los va a volver a traer. Y dice, pero que primero, dice, necesita entrar toda la plenitud, todos los gentiles necesitan entrar. Entonces después les serán abiertos los ojos y lo reconocerán. Y nosotros, y ahí en ese versículo dice que ¿quién entenderá el pensamiento del Señor? Fíjese aquí en Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces muchas de las veces nosotros no alcanzamos a entender el pensamiento del Señor. Está un pasaje aquí en la palabra del Señor donde dice que la ciudad, el pueblo de Israel, dice que al Señor le pareció el más hermoso, o para Él es el más hermoso de todos los pueblos, o sea, hablando del territorio. Y nosotros como humanos dijéramos, pues ese desierto, ¿qué tiene de especial? O incluso si nos dieran a escoger, íbamos a escoger una buena tierra, ¿verdad? Donde miráramos que, no sé, que hubiera mucha agua, que hubiera muchos ríos, o no sé, el pensamiento del hombre es diferente al pensamiento del Señor. Lo que pasa también es que nosotros, nuestra vista es muy limitada y nosotros no alcanzamos a ver lo que el Señor ve. Por eso esta palabra dice que ¿quién entenderá? Dice, la riqueza, la sabiduría, la ciencia de Dios, dice, son insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Ah? Y nos sigue diciendo aquí
en Efesios, en el versículo 13, donde los decía que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el 13 dice: ahora en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. Y por la sangre cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ya? Allá decía la palabra del Señor, aquí en Juan dice también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. ¿Verdad? Y aquí los dice que de dos pueblos, dice, hizo uno. Dice, pero en otro tiempo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque de nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación de dos pueblos, del pueblo que ya era del Señor, de los judíos y de los gentiles, hizo un solo pueblo por su sangre. Vean, dice que ya no hay judío ni griego. Ella ya nos mira a todos iguales. Vamos a volver aquí a Juan. Juan 10, 17. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ya? El Señor, Él ofreció su vida. Dice que nadie se la quitó. Él ofreció su vida y Él tiene poder para volver a tomarla. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene poder? Porque Él mismo es Dios. Aquí más adelante lo dice, que Él y el Padre, dice, uno son. Y de aquí los vamos a brincar a 10, versículo 22. En el versículo 22 dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar? Si tú eres, dínoslo claramente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre,
ellas dan testimonio de mí. Los judíos le preguntaban a Jesús, dice, ya dinos si tú eres el Mesías, el que va a venir. Pero Jesús les dice, ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dice, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará jamás de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todo y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Verdad? Todas estas cosas les decía Jesús y ellos no entendían. Dice la palabra del Señor que cuando Él les estaba diciendo todo esto, tomaron piedras, dice, para apedrearlo, porque ellos le decían que blasfemaba, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Pero entonces el Señor Jesús nos ofrece a nosotros vida eterna. Dice que todo aquel que en Él cree no morirá, mas tendrá vida eterna, ¿verdad? Dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor, Él no está esperando que nosotros vengamos perfeccionados, porque nosotros, dice la palabra del Señor, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él es rico en misericordia. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nos volvamos al arrepentimiento. Por eso es importante que nosotros llevemos el mensaje, llevemos el evangelio, porque así como nosotros estábamos porque, o como yo estaba, voy a poner un ejemplo de mí, ¿verdad? Yo tengo una hermana que ella se convirtió cuando yo tenía 8 o 10 años. Y yo ya no la miraba como mi hermana. Yo le decía que había traicionado nuestra religión y que esa era la religión verdadera y que era lo que nuestros padres nos habían enseñado, ¿verdad? Pero yo hablaba con ignorancia, ¿verdad? Porque yo no tenía conocimiento de todo lo que aquí está escrito en la palabra del Señor. Que la palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu. A Dios no se le puede ver. Y nosotros se nos había enseñado, ¿verdad? Que una imagen era Dios. Yo recuerdo cuando mis hijos, nunca he tenido imágenes en la casa, y me acuerdo que luego visitábamos a parientes, y me acuerdo que en una ocasión mi hija me preguntó, entramos a una casa y miramos, estaban unos cuadros y unas imágenes y se les quedaba mirando, y dice, papá, dice, ese es Dios, dice, porque ella no sé de dónde había sacado eso, pero yo creo que había escuchado algo o había visto, pero ella me preguntó, dice, ¿ese es Dios? No, hija, le digo, eso no es Dios, le digo.
A Dios no se le puede ver. Dios es espíritu, a Dios no lo vemos. Pero nosotros sabemos que Él está en nosotros, en nuestro hogar, que Él está aquí. Dice la palabra que donde hubiera 2, 3 reunidos, Él ahí va a estar. Y Él no nos pide que nosotros vengamos a Él perfeccionados. Él es el que nos va a ir perfeccionando. Poco a poco nos va limpiando. Él nos lava de nuestras inmundicias, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Él, venimos y nos bautizamos, ahí damos el primer paso. El primer paso, ¿verdad? Y nosotros queremos servirle, pero la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que va a haber muchos obstáculos en nuestra vida. No es fácil. Ahí en el capítulo 13 del libro de Mateo nos habla acerca de la semilla, ¿verdad?, del sembrador que salió a sembrar. Y nos dice que la palabra del Señor es una semilla que se planta, que se siembra. Cuando uno escucha esa palabra, dice que esa palabra llega a nuestra mente y de nuestra mente va a nuestro corazón. Y nos habla, dice que acerca que el sembrador salió a sembrar y esa semilla dice que cayó. Había una semilla, dice que cayó a lo largo del camino y vinieron las aves, dice, y se las comieron. Había otra, dice, que cayó en terreno pedregoso, con muy poca tierra y brotó enseguida. Pero apenas salió el sol, dice, la quemó. Y por falta de raíces se secó. Otra semilla, dice, que cayó en medio de cardos. Y los cardos crecieron y la ahogaron. Y al final, dice, no produjo fruto. Finalmente, dice, otra semilla, dice, cayó en tierra buena, dice. Y la parábola nos explica, ¿verdad?, que dice que aquella semilla que cayó a lo largo del camino, dice que es aquel que escucha la palabra, pero luego dice que viene el enemigo, el diablo, dice, y le arrebata lo que le fue sembrado en el corazón. Y luego dice las otras semillas, dice las preocupaciones, los encantos de las riquezas de este mundo ahogan la palabra y al final, dice, no produce fruto. Entonces así la palabra del Señor llega a nosotros y en nosotros está, si nosotros tenemos cuidado de esa semilla va a producir, va a dar fruto. ¿Cómo nosotros vamos a cuidar esa semilla? Vamos a estar en comunión con el Señor. Estar en oración, estar en ayuno, buscarle. Es la manera de que nosotros estamos cultivando esa semilla para que produzca, esa semilla para que dé fruto, ¿verdad? Necesitamos nosotros estar escudriñando la palabra del Señor, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros venimos aquí al templo, nosotros estamos oyendo palabra del Señor y viene fe a nosotros. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros oramos, viene más fe a nosotros por oír la palabra del Señor. Es importante que cuando nosotros leamos en alta voz para que nosotros mismos oigamos la palabra del Señor, ¿verdad? Y es importante que estemos en comunión, que estemos orando los unos por los otros. Nosotros con el hermano Santiago, ¿verdad?, estamos yendo
a llevar la palabra, allá a la calle. Y hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente que tiene problemas, que tiene necesidad de palabra. Y al momento escuchan la palabra. Me ha tocado mirar personas. He hablado con personas que están llorando, tienen un problema. Y para ellos es un problema grande. Pero a veces se detienen, los invitamos, les decimos, nosotros conocemos a alguien, porque lo que nosotros podemos hacer es limitado, pero el Señor grandes cosas hace. Y les hablamos, les decimos, nosotros conocemos a alguien que puede hacer algo por ustedes, alguien que les ama, alguien que dio su vida por ustedes, ¿verdad? Y muchas de las veces hay algo que los detiene. Y a veces parece que ese problema se ha ido, pero no se ha ido, ahí sigue. Y como ellos piensan que se ha ido, se les olvida todo, hasta que nuevamente regresa el problema. Más bien no regresa, sino que nunca se fue. Pero así nosotros esta tarde miramos que el Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos, hallará alimento. Entonces el Señor ya nos ha enseñado, ¿verdad?, que hay muchos caminos, pero un solo camino es la salvación, un solo camino es la vida, y ese es Cristo Jesús. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen derechos. Hay más caminos, pero en esos caminos no está la vida eterna, solamente es Cristo Jesús. Así vamos a seguir adelante, vamos a seguir orando los unos por los otros. Yo sé que hay muchas necesidades. Cada uno de nosotros tenemos necesidades, ¿verdad?, aflicciones. Pero pongamos nuestra confianza en el Señor, porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia. Y cuando nosotros pidamos, antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hablar, lo que nosotros vamos a pedir. Es que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, le llamemos mientras tanto está cercano. Pero dice, deje el limpio su camino y vuélvanse al Señor, dice, el cual será misericordioso en perdonar. El Señor es misericordioso. Él quiere perdonarnos, nomás que nosotros vengamos a Él y nos arrepentamos, ¿verdad?, le pidamos perdón y creamos y nos bauticemos, ¿verdad? En el bautismo en Cristo Jesús está el perdón de pecados. Y entonces nos dice el Señor, ya estás limpio, ya estás lavado. Nos va a decir el Señor como le dijo
Siempre cuando el Señor sanaba a alguien, en más de algunas ocasiones les decía al Señor: vete y no peques más. Vete y no peques más. El pecado nos separa del Señor. Nosotros en el Señor estamos seguros. En el Señor tenemos esperanza, tenemos confianza en Él, ¿verdad? Que Él es el que nos suple nuestras necesidades, que Él es el que nos sana de nuestras enfermedades. Entonces, busquemos de Él, clamemos a Él, como dice la palabra, y Él nos va a responder. En esta tarde espero que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y sigamos adelante, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros, para que el Señor sea con nosotros.